lo que la gente fórmica y estando en nuestros ojos no lo encontrábamos. Bueno, ya vengo, voy. El doctor está aquí. Ya se fue, sí. No, ahí está viendo el museo. Ah, sí, es un... Si lo conoces, si quiere si no, quedarse, le voy a decir, ¿no? Si no, que se va, estaba espiando. No, este no es. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Están viendo, se ven las diapositivas. No, doctor. No, doctor. Ah, no se ve. Un ratito. ¿Qué pasó? Ahí sí. Sí, doctor, ahí sí. Ya, ok. El martes habíamos conversado sobre las infecciones urinarias. En resumen, podemos decir que tener claro que normalmente no debemos tener infección urinaria, que quizás una infección urinaria que se presenta de alguna manera aislada es posible, que usted la pueda manejar y tratar sin profundizar en la causa o la razón por la que hubo una infección. Pero si se recidiva, sea una nueva reinfección, entonces usted ya tiene que pensar que algo está pasando. Y recordar que tenemos nuestro mecanismo de defensas, como son la integridad de la anatomía, la micción natural o espontánea, el pH urinario, la respuesta inmunológica natural de cada persona frente a una posible infección. El sistema inmunológico, doctores, juega un papel importantísimo cuando el paciente presenta una invasión viral bacteriana. Por eso es que esto que estoy expresando, todos lo estamos viviendo en relación con el coronavirus. El paciente debe tratar de ser muy positivo frente a cualquier situación. Por ejemplo, ha influenciado muchísimo los pacientes que han ingresado en estado crítico y han tenido que ser aislados, intubados, porque es una infección, porque es una pandemia. Eso, doctor, está comprobado y, bueno, si ustedes tienen tiempo, van a aparecer reportes escritos sobre todo lo que ha pasado con esta pandemia en el mundo. ¿Y sobre qué me refiero? Al estado de la persona, al estado anímico, la situación que ha vivido las personas afectadas al ser separadas de sus familiares, al estar aisladas, al no tener el apoyo afectivo o hasta la presencia de poder comunicarse con su familia, sus amigos, con su entorno. Eso, doctores, ha influenciado muchísimo en que muchos aceleren su partida y cuando ha habido apoyo, pues se ha logrado recuperar más. Eso se ha demostrado cuando, por ejemplo,
cuando pacientes han podido ser tratados y manejados en su domicilio, la atención y la recuperación han sido diferentes. Pero bueno, de todo esto penoso hay que sacar y aprender las cosas positivas para seguir desarrollando, en este caso, todos como médicos, frente a cualquier eventual epidemia, situaciones críticas, ¿no? Es importante la positividad que tenga el paciente afectado por alguna patología. Bueno, entonces vamos rapidísimamente a hablar sobre que el ser humano puede padecer una serie de infecciones y la puerta de entrada también hemos dicho que es por vía ascendente. Entonces el hombre puede tener una uretritis y las uretritis en el varón dependen, como ustedes ya saben, dependiendo de la edad. Hay edades, el niño no debe tener ninguna infección. Si el niño tiene un problema, puede ser que tenga el prepucio largo, la fimosis y no más. En el adulto de mayor actividad sexual, gente joven, hombres jóvenes, el paciente puede obtener esta enfermedad que es la gonorrea, que es la más común, que está presente, no puede decir nadie que no hay. Sigue siendo presente aquí y en el mundo entero. Y hay que saber manejar. Ahora el problema actualmente es la resistencia a los antibióticos, pero se trata de que se usa ahora mucho la citromicina para la gonorrea. Y lo que sí se debe recomendar a los pacientes que presentan una uretritis gonocócica es darse un tiempo y explicarle lo siguiente. Cuando el paciente presenta una gonorrea, se va a curar con el antibiótico que quizás ustedes elijan. ¿Por qué? Porque solo afecta la uretra anterior masculina, la uretra anterior, porque las glándulas del I3 son las que se inflaman y va a haber la secreción mucopurulenta amarilla, verdosa. Si se toma antibiótico o le inyectan algún antibiótico, el paciente en unas horas la bacteria se fue. Pero ¿por qué no se, a un grupo de pacientes siguen quejándose de que tiene enfermedad, que tiene gonorrea? El asunto es porque uno no le advierte al paciente que en primer lugar no se vaya a estrujar el pene, no se estruje, no se exprima la uretra, que eso es lo que hace el paciente afectado. Le salió la enfermedad, va en su casa, si le escurre esta secreción, se le acaba el día, se cura, pero empieza él a estrujarse el pene buscando la secreción, ver si le sale o no le sale. Ese estrujamiento o esa presión que hace a nivel de la uretra va a hacerse crónica la inflamación de las glándulas del I3. Entonces, un paciente curado está muy tenso, muy preocupado, puede que a los 2 días se estruje la uretra, así va a buscar el meato y sale una secreción. Esa es la secreción natural de las glándulas del I3, pero no significa que tiene ya la gonorrea. Entonces, esos jóvenes o este hombre que tiene este problema va a buscar otro médico. El médico le dice, vuelve al antibiótico o le manda a hacer cultivos de la secreción o no sé qué más le pueda pedir y el paciente vuelve otra vez y dice, tengo gonorrea. Le da antibiótico y vuelve otra vez y así recorre. Ustedes no tienen idea esos pacientes cuánto gastan y dicen que tiene gonorrea, que tiene gonorrea. No, no tiene gonorrea. El paciente tiene que se toma el antibiótico
tiene que esperar que el proceso inflamatorio de las glándulas se desarrolle, pero ese proceso toma de 7 a 10 días para que vuelva a tener la glándula normal. A veces el paciente también ha venido a la consulta y ya sabe que está enfermo y ya quizás se curó, o viene a reportar lo que les estoy diciendo, entonces le decimos, tú ya estás curado. No, doctor, es que yo tengo que estar bien porque ya tengo un programa. Ustedes saben a qué programa se refiere. Dice, este fin de semana yo tengo un programa, yo ya no quiero tener nada. Entonces usted tiene que decirle que el programa lo debe aplazar. No ve que en primer lugar, si está todo este proceso inflamatorio y va a tener actividad sexual, va a ser incómodo para él eso, o si lo logra a toda manera realizar, va a presentar una congestión que va a volver a irritar las glándulas del estrés, las glándulas de la mucosa uretral. Entonces tendrá unos síntomas otra vez irritativos y dirá que tiene gonorrea. Y ya no tiene la enfermedad. Es el proceso inflamatorio que persiste durante unos días en la uretra afectada por gonorrea. Ya. Ahora, en la mujer también hay gonorrea, pero especialmente el problema que hay en el medio, que muchas veces la dama consulta porque tiene una bartolinitis. La bartolinitis es la inflamación de la glándula de Bartolini, como está en la foto ahí, que aumenta de tamaño y la dama va a tener una incomodidad al sentarse, al cerrar las piernas, hacerse el aseo después de la micción y va a consultar. Y lo ideal sería que cuando se haga un drenaje mínimo de la glándula de Bartolini, por lo regular el tratamiento exitoso es la incisión, la punción para drenar la glándula de Bartolini, si es que está en una fase como está en el dibujo. Eso es importante, doctor. Ahora, sobre la bartolinitis, hay un problema bien serio en el sentido que a veces va la dama al ginecólogo o al obstetra y le dice, tiene una bartolinitis. Lo ideal sería que usted tome la muestra de ese fluido y lo mande a cultivar. Y a veces en un buen porcentaje de pacientes sale positivo a gonorrea. Y se va a armar un problema bien serio, doctores. Bien serio, bien serio, bien serio. Porque cómo llegó la gonorrea, no es un pajarito que llegó y le picó ahí, no, doctor. Eso es un contagio por actividad sexual. Entonces, el compañero de ella le sembró la gonorrea en la glándula de Bartolini. Entonces, ahora, si en esta diapositiva solamente les menciono una enfermedad que espero que les haya sido mencionada en la cátedra de ginecología o de obstetricia, pero si no lo han hecho, o si ya lo hicieron, yo les recuerdo que en nuestra comunidad, a ver, hay dos grupos de personas. Hay un grupo que son sumamente fértiles, tienen numerosos hijos, y los hijos, bueno, eso es un problema de sociología largo de conversar, pero hay muchas familias que tienen 4 o 5 hijos. La mujer es muy fértil, se reproduce y algunas veces tiene su tercer hijo y le dice, el médico dice, no se va a ligar, no se va a hacer alguna cirugía. No, yo todavía quiero otro. Y así se prolifera la comunidad, sigue creciendo en familias con mucha necesidad, tienen 4, 5, 6 hijos. Y también hay mujeres que por alguna razón no pueden tener familia.
¿Y por qué? Porque seguramente por una de las causas que puede provocar la esterilidad en la mujer es la enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica es un capítulo grande de discusión, de análisis. Si hay congresos de ginecología, si hay congresos de bacteriología, infectología, la enfermedad inflamatoria pélvica es un tema muy discutido que se lo sigue tratando. Hay, a veces he ido a algún congreso y toda una mañana, todo un día solamente la enfermedad inflamatoria pélvica. Y dentro de las causales de esa enfermedad inflamatoria pélvica son las infecciones que han las infecciones o las enfermedades venéreas que tuvo la mujer o que la mujer se contagió y va a causar entonces, por ejemplo, una estenosis de las trompas, entonces jamás va a poder implantarse un producto ahí, jamás va a desarrollarse porque hay una estenosis. Entonces existen una serie de procedimientos que se somete a la dama para poder, insuflaciones y demás procedimientos, cirugías. Es recordar y tomar en cuenta que las enfermedades venéreas pueden causar en la mujer la esterilidad porque las enfermedades provocan una inflamación pélvica. Es un capítulo grande de ginecología. Bueno, eso es algo de las pruebas que no interesa mucho. Lo que quiero mostrar aquí rápidamente, que la gonorrea sigue siendo la presente, se usa mucho la citromicina, la tricomoniasis también está presente, especialmente en la mujer, y eso es porque nosotros incentivamos el uso de determinadas sustancias, productos, jabones y que van a cambiar muchas veces el pH natural de los genitales femeninos. Y el hecho de que salga una tricomoniasis no significa que esa enfermedad es transmitida por actividad sexual. No, esa situación muchas veces es porque se presenta un fluido porque ha habido un cambio a nivel del pH vaginal. Los lactobacilos se han ido, los bacilos de Doverley no hay. Entonces puede haber esta enfermedad, ¿no? Y a veces crónicamente va a causar también futuro una esterilidad. Bueno, aquí lo que todavía está vigente es el metronidazol, eso no ha cambiado, o los derivados de él. Si hablamos de un proceso masculino, la epidimitis, ya hablamos, eso ya es siempre por vía ascendente como en este dibujo, entra por la uretra y puede migrar hasta desarrollarse, implantarse en el epidídimo y puede haber también una orquitis de tipo bacteriana, la viral ya no se presenta. En los niños también puede haber infecciones, pero esa infección es debida especialmente por la falta de aseo. El hábito del aseo debe estar sembrado desde la infancia. Las enfermedades venéreas pues son en los adultos jóvenes y en los adultos mayores puede haber un proceso infeccioso debido a que ya el paciente presenta ya un crecimiento prostático y a veces en un adulto mayor ya ha sido manipulado con catéteres, con sondas, ¿no? Ahora, esto ya está
sobreentendido porque hablamos. Y ahora, la cistitis en la mujer. La cistitis en la mujer, aquí ponemos algunos factores que permiten que la bacteria ingrese por vía ascendente. Estamos mencionando que es la proximidad de la uretra, vagina y recto. Durante el coito, el pene aproxima bacterias al meato. Y hemos dicho que la micción con poca frecuencia durante el día, así que la persona no vacía su vejiga. Y como hemos mencionado, el mejor consejo que nosotros hacemos a la dama para evitar infección urinaria cuando es activa sexualmente, recomendamos siempre el vaciado de la vejiga antes del intercurso sexual, para tener molestias, para evitar las molestias que desencadena un proceso infeccioso en la vejiga, que va a provocar un dolor en el hipogastrio, va a tener un aumento en la frecuencia miccional, y ahí usted tiene entonces que orientar a la persona con la historia clínica, tiene que apoyarse de ser posible con un examen de orina, un cultivo de orina, y le puede dar un tratamiento. En el hombre, la cistitis, eso es debido especialmente cuando en el adulto mayor presenta una dificultad para el vaciado vesical, porque tiene obstruido el cuello de la vejiga, porque tiene una próstata crecida, porque si ha hecho residuo tiene piedras, o si es un adulto mayor y ha tenido un trastorno, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, entonces el paciente va a tener una alteración en el mecanismo de vaciado, va a tener una vejiga neurogénica que puede ser quizás de poco tiempo mientras se rehabilita o quede ya con la lesión severa permanente. Esos pacientes van a desarrollar infecciones urinarias. Nosotros siempre sugerimos cuando hay un problema, cuando está recién se presenta el accidente cerebrovascular o alguna lesión que afecte el vaciado de la vejiga, la sonda siempre debe ser temporal. Temporal, un tiempo límite. Pero ¿qué ocurre en el medio? En el medio, los pacientes tienen en forma crónica colocada la sonda en la uretra. Y ustedes no tienen ni idea de cuántos problemas va a acarrear a ese paciente varón el haber tenido la sonda durante meses o a veces tiene años cambiado la sonda. No, la sonda no puede permanecer demasiado tiempo en la uretra. Si por alguna razón es definitivo, entonces lo ideal sería apoyar al paciente con lo que está escrito. Imagínense, se dice que debería realizarse un cateterismo intermitente. Intermitente significa que con el apoyo de la familia, o si el paciente es lo suficientemente diestro, enseñarle que tiene que cateterizarse 3 veces al día. Eso implica vaciar la vejiga con un catéter, solamente vaciar 3 veces al día, vaciar la vejiga y listo. Eso es un autocateterismo o cateterismo intermitente que penosamente en nuestra comunidad, en un determinado porcentaje de pacientes, lo acepta, se capacita y logra llevar una vida a este. Estamos hablando de lesiones definitivas que han provocado lesiones en la función vesical. Caso contrario, nosotros recomendamos una cistostomía, como en este dibujo, que el paciente se le hace una cistostomía que puede ser temporal o permanente, de acuerdo a la lesión primaria que provocó todo este proceso. Bueno, aquí es un resumen de lo que usted puede
prescribir en caso de una cistitis aguda. Bueno, la prostatitis es otro caso agudo, pero siempre es por vía ascendente que puede llegar a acumular bacterias en la próstata, porque en este paciente la carga bacteriana que ha tenido ha sido fuerte, no ha sido bien manejado y puede llegar a ser una prostatitis aguda y el paciente va a tener una serie de molestias como fiebre, dolor a la pelvis, dolor perineal y en algún momento cuando un paciente tiene un cuadro agudo así, ustedes no deben hacer tacto rectal, no se aconseja tacto rectal si estamos pensando en una prostatitis aguda. Cuando es crónico es el paciente que tiene ya crecida la próstata y se infecta la orina porque deja residuo o porque alguna vez presentó una retención aguda de orina y le pusieron sonda y ya ahí entró una bacteria y ahí se queda y se hace crónica la prostatitis. Nosotros, eso se comprueba especialmente con un cultivo de semen, pero en el adulto mayor, en el 90% la prostatitis crónica es consecuencia por la retención incompleta o completa de orina. Es decir, que siempre hay orina residual que va a causar un aumento del sedimento urinario que se va a infectar y ahí viene el círculo y no se soluciona hasta que nosotros podamos, bueno, eh, estos son los exámenes terapéuticos que recomendamos. Lo que siempre deben recordar es que no todos los antibióticos entran al tejido glandular de la próstata, no entran. Entonces, más factible que ingrese son los derivados de la sulfa, como es ese medicamento que se usa, que es el trimethoprim-sulfa, que en el mercado se conoce como Bactrim, Bacterol, o las quinolonas, como la ciprofloxacina, la levofloxacina. Esos productos a una dosis adecuada entran a ayudar a los tejidos de la próstata y tiene que haber una saturación. ¿Para qué? Para que se erradique todas las bacterias. Y aquí pongo al medicamento, dice levofloxacina por 10 a 14 días. Miren lo que está escrito, doctores. Entonces no hay dosis única. Pongo ahí prostatitis crónica. Aquí dice ciprofloxacina, por ejemplo, vía oral, 2 veces al día de 4 a 6 semanas, porque algunas veces el paciente ya ha sido tratado, no ha mejorado y va donde la consulta y dice, doctor, me han mandado por un mes muchas pastillas. No, el colega, el médico que lo vio, sabe que está frente a una prostatitis crónica, tiene que recetar la medicación por ese tiempo se va a lograr erradicar las bacterias que están en la glándula prostática. Entonces no es por gusto, no es porque lo quiere hacer gastar, sino que por conocimiento académico debemos lograr que en la sangre haya un nivel de saturación de la bacteria, del antibiótico para anular la bacteria que se encuentra en la glándula prostática. Por eso sigue vigente la prescripción de 4 a 6 semanas. No es porque el doctor quiere, no es porque el doctor gana comisiones con el antibiótico, no, doctores. Esto que estoy comentando es difícil que los pacientes acepten, entonces toman hasta cuando sus síntomas mejoran o se anulan, ya estoy bien, adiós, ya no. Y vuelve otra vez y así van, no van donde usted, van donde otro. Dice, el doctor no me hizo bien lo que me mandó, no cumplió el paciente el esquema terapéutico
que le prescribió el profesional. Bueno, hablando de pielonefritis aguda, esperen un ratito, un momento. Doctores, ¿ven la pantalla? ¿Sí la ven en la diapositiva? Sí, doctor. Sí. Ya, Sí, doctor. ya. Pielonefritis aguda. Entonces, la pielonefritis aguda es un proceso inflamatorio del riñón. Se inflama. Miren, cosas concretas. El riñón no duele. ¿Duele cuándo? Cuando, como en el caso de la pielonefritis aguda, el parénquima se congestiona, se inflama, se distiende. Entonces, la zona sensorial del riñón es la cápsula, el tejido que es como envoltura. Ahí viene la parte sensorial. Entonces, si se congestiona, ahí va a haber un poco de dolor y la manifestación, si se trata de un cuadro infeccioso, va a ser fiebre, dolor lumbar. Entonces, el paciente puede tener escalofrío, fiebre, dolor lumbar, puede haber una hipersensibilidad y puede tener un cuadro de disuria. Sí, disuria es el término que se usa para los cambios que siente la persona en el acto misional en la región hipogástrica. Polaquiuria significa que poli muchas veces le da ganas de orinar. Todo ser humano sabe y conoce su ritmo misional. Todo varón sabe cuál es su chorro misional. Toda mujer sabe que cuando ella tiene la vejiga bien llena y se sienta, la rama dice, doctor, es que cuando yo orino, hago bulla. Significa que hace ruido. Perfecto. Yo la felicito a la dama que me dice eso. Dice, doctor, no, si yo hago mucha bulla cuando orina, porque va con la vejiga bien llena y orina. Eso significa que su uretra, su vejiga, los órganos están perfectos. Eso significa que el sistema nervioso, que el centro de la misión está perfecto y que su cerebro está funcionando bien con la orden, porque el acto misional funciona con con todos estos órganos, desde la vejiga, de ese llenado, al centro de la micción y el centro arriba en el cerebro. Así que no es una cosa aislada, está cronológicamente establecida así. Es fabuloso. Entonces, cuando por alguna razón se altera, por ejemplo, estamos hablando de que tiene una cistitis o se ha infectado por vía ascendente, hay una pielonefritis, esporádicamente por vía descendente o hemática especialmente, entonces se va a manifestar en el caso de una infección eh, con escalofrío, con fiebre, con dolor lumbar. Entonces,
siempre tenemos que tener apoyo. Pero antes de avanzar a esto de las pruebas de laboratorio, un comentario. En nuestra comunidad, toda la persona que por alguna razón tiene un dolor lumbar, los riñones, sí. Como la comunidad sabe que los riñones están en la región lumbar, siempre dice, algo me pasa a los riñones. No, hay un capítulo grande que se llama lumbalgia, dolor en la región lumbar. Y esa lumbalgia está, si es solo lumbalgia, puede ser causada, por ejemplo, mala posición cuando usted está sentada, las actividades que usted realiza en su casa, en su trabajo o en su actividad laboral, tiene esta relación en la cama que usted reposa, en su cama, en el sentido de su colchón que usted tiene. Capaz el colchón ya tiene mucho tiempo. Los colchones no son para siempre. Los colchones, ustedes han de saber cada qué tiempo debe cambiarse el colchón. Pero si no me equivoco, cada 5 años debe ser cambiado el colchón. Entonces, esto que estoy mencionando provoca un dolor en la región lumbar. Está comprobado, por ejemplo, el dolor lumbar. Se reporta. Las damas que habitualmente no usan tacones, se ponen el tacón para un compromiso social, para un baile, una fiesta. Y ese tacón y esa posición de los pies de las damas para mantenerse sobre los tacos que son de mucha altitud, va a provocar una contracción, aparte de los gemelos de las piernas, a veces en la región lumbar. Y el paciente, lógico, ha bailado, ha zapateado mucho y tiene un dolor. No, esa es la consecuencia de el haber usado a los tiempos y caminado y todo con todos los zapatos taco alto. Y sí, parece una cosa muy sencilla, pero eso está reportado porque así es. No necesariamente un dolor se asocia con algo o algo que afecte, o algo serio que afecte los riñones. Ahora, volviendo a las pruebas, usted tiene siempre que frente a un cuadro de infección, todo, es posible que usted lo maneje sin nada de laboratorio. Usted dice, sí, tiene un proceso infeccioso y le da los antibióticos. Bueno, si es por primera vez, si no tiene mayores manifestaciones clínicas, entonces, bueno, usted le da el tratamiento. Pero si el paciente, su conocido, sus pacientes, vuelve a presentar lo mismo, usted debe buscar apoyo con el laboratorio, de examen de sangre, examen de orina. Es importantísimo. ¿Para qué? Para detectar qué bacteria está causando el problema y tratar más específicamente a esa bacteria para erradicarla de por vida, para que no quede nada en el medio, nada. Entonces, el paciente puede tener una infección urinaria no complicada, que el paciente que tiene su vía urinaria normal, le da fiebre, usted le va a tratar rápido de antibiótico, analgésico, que tome mucha agua. El tratamiento puede ser ambulatorio con medicamentos orales, aunque nosotros sugerimos siempre empezar con aminoglucósidos y medicamentos de primera generación. No entren de frente a usar, como ahora la moda, todos los meropenem, o todos los derivados de estos carbamapélidos. No es correcto. Siempre empiece con lo más sencillo, que si es recién primera vez una infección, aunque no tenga identificada la bacteria. Ahora, si la persona, el cuadro se asocia con factores que aumentan la probabilidad de ingreso
que van a reducir la eficacia, porque, por ejemplo, puede ser diabético, puede que recién haya pasado el COVID. Entonces, esa persona ya tiene una infección urinaria complicada. Peor aún, supongamos que tuvo que ser intervenida por alguna razón, una apendicitis, y le colocan sonda. Al colocar la sonda, usted puede contaminar a la persona sin querer. El hecho de que vaya a un hospital o una clínica no significa que no hay riesgo de que la persona se infecte. ¿Por qué? Porque todos los centros hospitalarios, clínicas, todo, existe una población que se llama flotante, que entra y sale de los hospitales, de las clínicas, desde el personal que trabaja, que cambian los turnos, el personal médico. Ustedes ven que eso es un movimiento, ¿no? Entonces, uno puede, una persona puede contagiarse por otra enfermedad, puede adquirir, porque son infecciones hospitalarias. Por eso hay que tomar todas las medidas de prevención, todas las medidas de limpieza. Se deben recordar siempre cuando un paciente está en uno hospitalizado. Entonces, usted si fuera posible pedirle un urocultivo para ver qué tipo de bacteria. Claro, cuando es primaria una infección, y como usted sabe, como lo estamos diciendo en estos momentos, la Escherichia coli produce el 80% de los casos de infección urinaria. Ahora, también si es posible, usted debería, dependiendo del cuadro, usted debería hacerle un hemocultivo. Hemocultivo significa que usted, si el paciente llega en fase crítica, usted tiene que hospitalizarlo. Y ahí, cuando está en escalofrío, usted debería sacarle la sangre y mandar a cultivar la sangre. Los doctores deberían aprender a hacer la extracción en caso de ser necesario. Lo que pasa es que ustedes, doctores, son una nueva generación que han aprendido o van a entrar a ser internados, van a entrar a ser después residentes algunos, y ustedes van a aprender, no aprendan eso, pero ustedes aprenden eso, a ordenar, no hacer. Entonces usted va a llenar el papelito y ordena que entonces tiene que esperar que venga el laboratorio a sacar la muestra. Pero hasta eso ya le pasó el escalofrío. Entonces, se ha comprobado, si no, cuando tenga tiempo, busque información sobre lo que yo le digo. Si usted extrae sangre en un paciente que está con escalofrío, si ese paciente de verdad está infectado, ahí va a salir porque es la bacteriemia que está provocando esa irritación, ese escalofrío que presenta el paciente por una infección. Entonces, sácale la sangre. Usted debería aprender a hacer lo que usted después va a solicitar que hagan, para ver si cuando usted solicita lo hacen bien, porque usted debe hacer primero para ordenar después. Bueno, esto es es mi opinión. Entonces, también tenemos que apoyarnos en los casos de infecciones, parte de un examen de sangre, un cultivo de orina, tenemos que apoyarnos con imágenes. Dependiendo de cada caso, usted tiene que apoyarse con imágenes de rayos X, ecografía. Las imágenes, por ejemplo, en una radiografía simple de la vía urinaria, ustedes no tienen idea de cuánto sirve. Una placa simple que debe ser solicitada que se la haga en decúbito o acostado, ¿no? Entonces usted le pide una radiografía simple. ¿Y por qué la simple? La palabra es simple.
porque en la placa simple va a buscar tres cosas. Las partes óseas, usted va a ver entonces las costillas, los cuerpos vertebrales, la cintura pélvica, ya, esa es la parte ósea. Supongamos, ya cuando hablemos de trauma, si tiene un trauma, una caída, un choque, lo impactó, le golpearon, usted toma una placa simple, va a ver si hay una costilla rota. Si está la costilla rota y el paciente tiene molestias urinarias o algún hematoma, es la costilla que lesionó la duodécima costilla, se fracturó, lesionó el riñón, lo rozó o se incrustó. Son una foto, este es el diagnóstico. Usted va a ver entonces partes óseas. En una placa simple se va a ver partes óseas, partes blandas. En una placa simple solo va a ver el psoas, el músculo psoas, que está en posición oblicua. El psoas es el que debe estar siempre libre. Si ahí está borrado el psoas es porque algo ha pasado o está pasando en el retroperitoneo. Y entonces, si usted ve algo en el retroperitoneo, ve borrado el psoas derecho o izquierdo, algo pasó. Y estoy hablando de una placa simple. Y aparte de óseas, partes blandas, están los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños significa, por ejemplo, toma una placa a una dama y sale ahí cerca al pubis, por esa zona, el dispositivo intrauterino, si tiene ahí una T de cobre. Ya solo ver la placa sabe que es de una dama que tiene un dispositivo allí. Puede tomar una placa también una dama que se ve unos clics porque ya se hizo la colecistectomía laparoscópica. Ahí están los clics. Porque eso es radio opaco. Y se va a ver los cálculos de la vía urinaria. El 95% de los cálculos en nuestro medio son radio opacos. Radio opacos. Significa que se ven, que tienen densidad, diciendo groseramente, tienen densidad de hueso, entonces son radio opacos. Mire cuánto ha servido una simple para tener una idea. Y si usted trabaja en un sitio donde hay rayos X, solicítela. Haga que trabaje el colega, el licenciado que hace imágenes para que haga algo. No cometa el error por alguna cosa muy sencilla. No, yo quiero tomografía. Entonces usted tiene que hacer la orden para que el paciente salga de milagro en la ambulancia y se vaya al hospital del estado que tenga tomógrafo y saque cita. Es posible que no le hagan cuando usted lo manda. Recién le van a decir, tiene que sacar cita. Entonces va a esperar usted pues que en algún momento le hagan la tomografía para tener seguro un diagnóstico que quizás pudo haberse concretado con una radiografía simple. Pero bueno, esas son acciones que nosotros vemos o nos enteramos de que se ejecutan de esa manera. Si hay opción de una radiografía, tómelo. Es como si el paciente tiene un accidente y cayó un accidente de una moto y tiene una alteración en la pierna. ¿Qué le va? Tómale una radiografía de la pierna, del brazo. Ahí se va a ver cómo está desplazado el hueso, qué fractura tiene, simple, complicada. Ustedes ya son traumatólogos, con una radiografía está el diagnóstico, ¿no? Le puede poner un cabestrillo de suspensión, sí, dependiendo de cada caso, pero una radiografía simple hace el diagnóstico en muchas enfermedades, de alguna en urología. Si hay un cólico, calme el paciente y le toma la radiografía, porque el 90% o más de los cálculos que presenta el hombre ecuatoriano son radiopacos porque son de oxalato de calcio y entonces son visibles en una radiografía. Entonces, ahora, también tiene que recordar lo de medicina interna, un diagnóstico diferencial. Puede ser una apendicitis aguda si se trata en el lado derecho. Puede haber derecho. Si es una diverticulitis, ocurre especialmente en el lado izquierdo. Un dolor en hipogastrio, puede ser una pancreatitis.
puede haber un herpes zóster. Bueno, el herpes zóster siempre, ya saben ustedes, por dermatología o por virología, afecta a las raíces nerviosas, especialmente intercostales, y usted va a ver entonces en faja, va a venir acá y va a ver las lesiones típicas que se presentan en la piel por el examen físico. Y también mencionamos a una lumbociatalgia o una lumbalgia, ¿no? El paciente puede tener algunas, en suma, puede ser diabético, puede haber tenido un antecedente de un trauma. Ahora, si hablamos rápidamente de infecciones, si no es complicada, usted considera que no es complicada, que la puede manejar, no tiene que ingresar al paciente, ¿no? Y le dan tratamiento ambulatorio. Pero si la infección es complicada, entonces usted va a tener que ingresar al paciente porque va a necesitar administrar medicamentos por vía parenteral. Entonces necesita que esté en cama, medicación intravenosa, le va a quitar la fiebre y lógicamente en ese lapso de tiempo, antes de que ya empiece la terapia, usted debería, si el paciente llega sin haber tomado antibiótico, debería, apenas llega el paciente, tomar la muestra de orina para hacerle un cultivo. Quítese ese concepto de que en ayunas, ¿qué tiene que ver el ayuno con la orina, las bacterias en la pipí y la orina? No, las bacterias, si el paciente tiene bacterias en la orina, van a estar las 24 horas. Entonces el paciente llega, recoja la muestra de orina y va al laboratorio, para que al tomar la muestra sin haber tomado antibióticos, cuando esté el resultado, va a reportar la bacteria que tiene, aunque usted ya después de haber recogido la muestra, inicie el tratamiento antibiótico para comenzar a tratar al paciente en forma adecuada. Y lógicamente que después que llegue el cultivo, a veces, si el paciente no ha mejorado, no ha habido una respuesta excelente, va a presentar, sigue con las molestias o se va a empeorar, va a tener que rotar el antibiótico. Ese término usted que estoy mencionando, usted lo va a escuchar a menudo, es rotar. Es decir, hay que cambiar lo que usted le estaba administrando por lo que reporta el antibiograma que se hizo cuando usted pidió el cultivo de orinas. Ahora, si el paciente con la placa simple o él mismo a veces puede reportar, yo tengo un cálculo, entonces el paciente puede tener obstruido un riñón y al tener obstruido el riñón, así sea temporalmente, puede desencadenar una infección porque la orina se ha quedado retenida. Y más aún si el paciente tiene factores de riesgo como la diabetes, eso significa que ese paciente ha hecho una infección urinaria por una obstrucción. Y si es muy serio, puede llegar a tener pus en la orina. Entonces se hace una pionefrosis, que si es crónico, a largo plazo, ese riñón va a destruirse. Entonces, cuando hay una pielonefritis aguda, usted tiene que, en todo caso, debe tener claro de administrar, hacer un urocultivo, lo evalúa y usted, si es tratamiento ambulatorio, en pocos días usted en 3 días ya se mejora y lo va a aliviar y lo controla. Y luego que ha tomado algunos días el tratamiento, usted le puede suspender y le vuelve a hacer un cultivo para ver si ya la bacteria fue erradicada. Si el paciente tiene síntomas muy serios, capaz a veces tiene usted que ingresarlo y hay que dar tratamiento internado de 10 a 14 días, de 14 días a 21 días. Y es por vía parenteral que lo va a manejar. Y tiene que pedir entonces, aparte del urocultivo, hemocultivo, apoyarse con imágenes. Y según las imágenes, capaz necesita hacerse una ecografía o una urotomografía, si suponemos o van apareciendo
afecciones como obstrucciones o otra patología que se añada ahí, y todo esto está en relación con la edad del paciente que usted está tratando. Entonces, bueno, ahí este es un cuadro muy concreto para comenzar con una medicación que usted tenga a la mano, y recordar que en la vía urinaria también hay ciertas sustancias que van a actuar mejor que otras. Entonces puede usar la ciprofloxacina, pero si el paciente, eso en forma ambulatoria, pero si el paciente está ingresado, nosotros sugerimos siempre usar aminoglucósidos como la gentamicina, la mecacina, con una quinolona o con ampicilina. Y si el paciente es un paciente que puede estar desarrollando una sepsis, usted muchas veces, si se tiene a la mano, si se tiene en el centro donde usted está laborando, puede usar ampicilina, gentamicina. Si no, lo ideal sería usar piperacilina, ¿no? Es lo que llaman genéricamente dice el pipertaxoxina, porque ese es un antibiótico de amplio espectro, porque el paciente puede estar frente a una infección urinaria complicada, porque él es séptico, porque pasó un cuadro de, de, de hospitalización, o porque es un adulto mayor que le han puesto sonda y ya se la retiraron, pero le han dicho que tiene la próstata crecida. El paciente puede hacer un cuadro séptico, y los síntomas no son después de haber tenido el primer episodio o la retención, por ejemplo, de orina. Entonces, el paciente se va a aliviar cuando, si el tratamiento es acertado, en las primeras 72 horas ya estará el paciente en mejor estado. Espérense un ratito, un momento. Hola, ¿me escuchan, doctores? Sí se lo escucha, doctor. La diapositiva no. No, no se ve la No, la diapositiva. diapositiva no se ve. Un momento. Ahí sí, doctores. Sí, Sí, sí se ve doctor. ahí, doctor. Ya. Entonces, en unos minutos vamos a hablar de estas infecciones enfisematosas. Infecciones enfisematosas del tracto urinario hasta hace unos 15, 20 años eran poco frecuentes en el medio y en el mundo. ¿Por qué? Porque normalmente no debe haber bacterias, no debe haber aire en la vía urinaria, no debe haber aire ni en la vejiga, ni en el uréter, ni en los cálices, ni en el riñón. Pero ¿qué ha pasado? Mencionamos en la semana, el día martes, que las bacterias han ganado terreno aquí y en el mundo. La resistencia ante los antimicrobianos ha disminuido, la resistencia ha aumentado y las bacterias son muy fuertes,
y cada vez afectan más al ser humano. Si hablamos de infección enfisematosa, son bacterias que producen gas. Bacterias que entran o se desarrollan en el tracto urinario inferior o superior. Entonces, se puede manifestar como una pielonefritis, una cistitis. Ahí está el dibujo. La diabetes es el factor de riesgo más asociado a estas infecciones. El diabetes aumenta el riesgo de bacteriuria asintomática, infecciones sintomáticas como cistitis. Puede desarrollar un acceso perirenal, infecciones también asociadas con hongos. Y aquí pongo ese dibujo que le han hecho una prueba y ahí sale 503. Ustedes ya vieron medicina interna, van a volver a revisar eso si tienen la suerte de recibir clases en el internado cuando rotan por medicina interna. Bueno, hace muchos años se decía que si un paciente tenía el azúcar sobre 500, el paciente ya era incompatible, el paciente se iba a morir. No es realmente así. Eso está en los libros mayores de Harrison, que se debe haber escuchado ese libro norteamericano, y así está escrito. También decían en los libros, si el paciente tiene una creatinina sobre los 10, ya es incompatible con la vida. Y ustedes no tienen idea cuántos pacientes han circulado aquí en este hospital con creatinina de 17, de 18 y caminando. Seguro estoy que si llego a tener esa creatinina en algún momento, yo ya he partido. Se va, como decía los libros anteriormente, ya uno parte porque se va a morir. Eso capaz, o bueno, yo creo que eso es por la idiosincrasia, la genética de nuestra raza, pero pacientes a veces llegan 600 de azúcar, andan caminando, están confusos, pero están ahí, no se van a morir y no se han muerto porque los han sabido manejar. Entonces, todavía no se sabe bien, pero en conclusión, lo que me dijeron mis mayores hace mucho tiempo, los clínicos decían, no, si tú estás muy azucarado, hay una serie de cambios en tu organismo y quienes se van a favorecer son las bacterias que tu sangre va a estar muy azucarada, tu orina va a estar azucarada, entonces ya van a desarrollar, van a desarrollar, y en la actualidad estas bacterias son capaces de desarrollar la producción de gas y van a lesionar por completo él o los riñones. Aquí hay unos autores que menciono porque en el año 2000, en el año 2012, comenzaron a salir artículos bastante serios porque se empezaron a detectar aquí en Taiwán, otro en México, que se ha incrementado la pielonefritis enfisematosa. Se han incrementado los accesos renales y perirenales. Y una clasificación de este autor que se llama Wang, está vigente y hasta los médicos residentes de nuestro hospital que trabajan, que rotan acá, sean medicina interna, sean por cirugía general, saben y han leído sobre una clasificación de Wang, porque el incremento de los pacientes que se afectan o presentan una pielonefritis enfisematosa, el incremento de pacientes que hacen accesos o vienen con acceso renal o perirenal ha incrementado mucho, doctor. Se ha incrementado mucho. Mucho. Por eso digo, en las emergencias o cuando ingresa un paciente en estado crítico y se detecta,
el médico internista, el médico cirujano, ya nos ya van a interconsultar a nosotros ya con el diagnóstico. Ahí dice pielonefritis enfisematosa, absceso renal, perirenal, pero si vamos unos 15 años atrás, no había esa incidencia. Cuando alguna vez venía 1, 2 o 3 pacientes, ese paciente permanecía algún tiempo con nosotros porque este hospital, que fue el centro de mucho profesorado, si venía el internet, decía, se enteraba que había un caso de pielonefritis, no le deje el alta, ténganlo ahí, porque traía a los estudiantes para ver las placas, para ver las imágenes, hacer una revisión de casos, porque repito, esas imágenes que se hacen ahora con mucha más frecuencia, porque hay más casos, eran muy escasos. Pero en el mundo entero ya hay mayor presencia de esta patología, de este cuadro infeccioso, porque las bacterias son las que han ganado terreno y porque también los factores de riesgo se han incrementado, como en el caso de la diabetes u otras enfermedades que también contribuyen, que son inmunodeprimen al ser humano. Entonces, siempre vuelve a aparecer que salen la Escherichia coli, que provocan determinadas infecciones. También hay los anaeróbicos que pueden provocar este tipo de patología. El paciente puede presentar en forma sintomática o asintomática. El paciente puede tener fiebre, dolor lumbar sordo, sudoración, fatiga, pérdida de peso, puede haber dolor en la palpación, a veces puede ser una gran masa, pero también podemos decir que hay asintomáticos. El paciente a veces dice, dolor, me duele un poquito, tengo una pequeña fiebre, no, nada más. Otras veces el paciente viene séptico. Cuando viene el séptico, cuando tengan tiempo en un momento, sabe que revisen para conocimiento como médico general, porque usted ya pronto va a rotar en un hospital y tiene que tener una idea general de lo que ocurre dependiendo del hospital donde va. Va a escuchar los términos, usted se tiene que tener buscar, aprender el significado de determinados términos médicos para que todos hablen el mismo lenguaje. Entonces, usted escucha la palabra sepsis, busque, lea el capítulo de sepsis, septicemia, para que entiendan todo lo que le está pasando a un paciente que usted escucha que tiene una sepsis, o el paciente dice está en septicemia. Está en septicemia, fíjate que está más de allá que de acá. Todo eso usted tiene que, bueno, es mi sugerencia, doctores. Entonces, nos apoyamos otra vez con los exámenes de laboratorio. Vemos lo que está escrito, se sabe presentar una hiperglicemia, glucositosis, la PCR elevada, y vuelvo a escribir ahí con una letra, siempre tome cultivo de orina y hemocultivos. Bueno, esta es la clasificación de Juan, que dice que clase 1 es cuando hay gas en el sistema colector, clase 2 cuando está en el parénquima, pero sin irse afuera, y clase 3 cuando el gas sale fuera del espacio renal al periferia, ¿no? Aquí clase 3B, más serio, defendido, se va para la fascia, y ahí la clasificación, la pielonefritis enfisematosa, que puede ser unilateral o bilateral. En la clasificación está relacionada con la presencia de gas dentro del sistema colector o el daño total del parénquima, y en otros casos esa secreción está alrededor del riñón, fuera de él. Aquí en este vemos gas solo en el sistema colector. Ustedes pueden ver en el lado derecho, en una diapositiva, en los dos riñones y hay aire. En el otro es un caso que tiene una pielonefritis, pero es el caso de un riñón poliquístico.
Acá lo mismo, aire en el parénquima renal, como ustedes pueden ver. En el 1 hay una imagen negra oscura de media luna, eso es aire. Como ustedes pueden ver ahí, el parénquima renal ya no existe. Acá ven ustedes lo mismo, es oscuro el aire que está en el contorno renal y ustedes pueden comparar el que está oscuro con el contorno en el interior del otro riñón. Aquí ven aire en los dos riñones. En estos casos así, el paciente tiene más chances, se lo puede tratar, no va a tener ninguna complicación y lógicamente que tiene que ser controlado y aclarar por qué presentó esta pielonefritis enfisematosa. Bueno, esto cuando el paciente tiene una pielonefritis enfisematosa, si no se maneja, se va a morir. Si hay necrosis parenquimatosa con acceso intraparenquimatoso gas, también el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Y si ya viene la sepsis, viene el problema principal, que es la trombocitopenia. El paciente muchas veces, cuando llega en estado crítico, nosotros tenemos que estar pendientes porque llega mal, va a terapia y se detecta, ya le hacen una tomografía, confirman que hay absceso, que hay gas, todo. Entonces, terapia intensiva dice, urología, ¿cuándo lo vienen a drenar? Porque ellos saben que hay que sacar, hay que liberar, si se trata de un acceso, liberar ese riñón de la pus para que el paciente mejore. Pero nosotros lo que le vamos a pedir siempre es, le decimos, trátalo, enfría el cuadro, porque el paciente se va a llevar con leucocitosis de 40, 35.000. El paciente está queriendo irse, se va la septicemia, se va a generalizar los problemas, viene la trombocitopenia. Entonces nosotros tenemos que, le decimos a los colegas, enfría el cuadro, le da antibiótico, lo trata de cubrir para bajar el nivel de bacteriano para poder nosotros entrar a hacer algún procedimiento tratando de evacuar un acceso, tratando de sacar pus dentro de un riñón. Entonces nosotros, dependiendo de como se hace el estudio rápido, uno puede, por ejemplo, detectar que tiene un cálculo. Entonces, si tiene un cálculo, tienes que tratar de drenar el riñón para que esa orina que ha estado ahí residual, estancada por el cálculo, salga del riñón y el paciente va a mejorar. Pero a veces no hay una obstrucción. Entonces tienes que tratar de hacer primero un drenaje percutáneo, ¿sí? un drenaje por punción, así como está ahí en la foto, para tratar de sacar la secreción purulenta, que es la causa. No siempre es factible hacer una punción con agujas, con catéteres de un calibre fino. ¿Por qué, doctores? Porque a veces la pus es tan espesa, a veces se la compara con cuestiones con los alimentos. Aquí el personal dice, doctor, ahí hay colada. Sí saben lo que es colada, ¿verdad? Ese es un preparado que dice la colada. Entonces es espeso. Por una sonda por una aguja, por un catéter muy finito, no sale eso, no se logra evacuar. A veces tenemos que hacer una cirugía, tenemos que hacer nosotros una incisión para profundizar, atravesar los planos musculares y dejar colocada un catéter grueso para que salga todo ese fluido que está complicando la vida al paciente. Entonces, esta es una patología que se ha incrementado en el medio y colegas de otros hospitales también nos comentan, llegan, van a seguir llegando, porque los factores de riesgo que tienen algunas personas no son controlados, porque se aplazan,
por desconocimiento. Entonces el paciente puede presentar pielonefritis enfisematosas, accesos renales, perirenales, y que hay que trabajar muy rápido para poder el paciente no vaya a perder la pelea en el sentido bacteriano, porque sí ocurre. El paciente a veces llega séptico, se trata de luchar con lo que más se pueda, pero a veces el paciente no puede. El paciente es vencido y parte. El 18 tuvimos un caso muy serio que peleó mucho, pero a las 5 semanas murió. Ella era una mujer diabética, joven, 43 años, pero consciente de su enfermedad, pero desconocemos su conducta, no se controlaba, hizo una pielonefritis, un acceso terrible. No he colocado las imágenes en esto de docencia, pero las tengo. Se les trajo por punción, luego le abrimos como 1,5 litros de pus, se mejoró. Luego le tuvimos que sacar el riñón, pensábamos que no iba a ir bien, se mejoró, pero se complicó, le dio una neumonía, salió. Luego también su estado de ánimo decayó, tuvo trastornos ya metabólicos serios, se hizo una escara de decúbito complicada, se infectó, otra vez una septicemia, y la señora se murió como a los 45 días de haber ingresado. Pero todo empezó porque la señora era diabética, descontrolada, no se quiso, bueno, no debo hablar del ser humano, pero no se quiso porque la familia le recomendaba, le sugería, pero ella hizo caso omiso y cayó y se fue. Eso pasa en el caso de la diabetes descompensada, mal evaluada, maltratada, y el 80% de los pacientes que presentan esta patología en estos últimos 6 años, en un 80 o más porcentaje han tenido como factor de riesgo la diabetes. Por eso que hemos mencionado mucho esto, ¿no? Y en el medio, pues todavía no debería llegar los pacientes a esta situación, pero van a llegar, y ustedes que van a trabajar por la emergencia van a encontrarse con estos casos, y por eso se los ponemos para que tengan una idea concreta. Bueno, por ahora concluimos. La otra semana se tiene que tomar un examen, entonces ya vamos a conversar si tenemos clase el día martes y el jueves o viernes hacemos el examen. Se pone en contacto conmigo la doctora representante de ustedes. ¿Ok? Listo, doctor. Ya, muy buenas Listo, tardes. doctor, gracias. Pasen bien, buenas tardes. Gracias.
Ah,